Bueno, muy buenas tardes, gracias por la paciencia. Hoy nos juntamos en nuestras últimas clases ya, hoy es el 13 de octubre y nuestro tema de hoy es un tema muy importante, es de hecho un tema de examen, es un tema, pero no es importante porque va a salir en el examen, sino porque es un capítulo importante dentro de la teoría clásica de los test, que es el desafío de la baremación, ¿sí? Entonces, baremar, vamos a ver hoy qué significa en términos generales. Voy a tratar de no extenderme por más de 20 minutos más o menos explicando en qué consiste, cuáles son las formas de baremación que se suelen utilizar y luego me voy a concentrar en la cuestión práctica para ver cómo se puede hacer un baremo, ¿sí? Y ustedes me van a tirar todas las preguntas que les surja. Espérenme que acá, al borrar algo, ahí está. Bueno, espérenme. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver si me responde porque está haciendo la retobada. Bueno, ahí se queda, se queda, se queda, se queda. Ay, me va a matar esta cosa. Bueno, vamos a ver si me deja reemplazar acá y ya arrancamos. Es que yo también para cada clase voy tratando de hacer algo distinto. Ahí está, creando las imágenes. Vamos a ver qué pasa ahí. Ay, ¿por qué? Bueno, dale, 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 dale. Ahí está. Todo para que haga ese efectito ahí, ya haré. Bueno, voy a tirar acá un chiqui, este degradé que me molesta y ya empezamos. Ahí está. Bueno, ahí ya está. Bueno, entonces, como les dije, nuestro tema de hoy es baremación y le puse como subtítulo las bases conceptuales y metodológicas para el proceso de estandarización, normalización y tipificación de las pruebas, o sea, de los resultados de las pruebas psicológicas. A ver, quiero que me digan antes de seguir qué entienden ustedes por baremo o por baremación o cuando hablamos de este tema, ¿a qué les suena? No les suena nada. Entiendo por el conjunto de datos que se va a utilizar para estandarizar después las respuestas del test. Ok, puede ser. A ver, ¿qué es la baremación? ¿Alguien más? Profe, sería como una tabla de valoración donde hay ciertos números, o sea, es como Sí, una tabla, ¿verdad? sí, sí, Y de sí, sí. acuerdo a eso utilizamos para puntuar ciertas cosas. Sí, ustedes saben que no es solamente en la psicología donde se usan baremos. Los baremos generalmente son tablas estandarizadas, o sea, no es como lo que dijo Ceci, pongamos que parcialmente es cierta. No voy a decir más como le dije la vez pasada en clase que me estuvieron reclamando que era un concepto estúpido porque no me estaba refiriendo a la respuesta de Ileana, sino que me estaba refiriendo a los conceptos que aparecen automáticamente en nuestra cabeza, pero no quería ofenderle a nadie, ¿verdad? Así que me disculpo públicamente y dejo grabado esto. Lo que quería era insistir un poco. Sí, hola. Te escucho, profe. Sí, 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 está bien. Lo que quería decirle nomás es que a veces utilizo términos fuertes para anclar un poco las definiciones y plantearle que cuando se les aparece por la cabeza
un concepto habría que recordar también que hay que sustituir ese concepto por otro, ¿verdad? Entonces, la baremación no es la base de datos que utilizamos para estandarizar, sino que ya es el resultado de la estandarización. Entonces, la baremación es el proceso por el cual nosotros establecemos las normas que vamos a utilizar para interpretar los resultados. Entonces, como bien decía Lourdes, de hecho que también hay otras áreas, como recién le estaba diciendo, en donde se utilizan tablas, baremos. Generalmente es una tabla de referencia, una tabla que se utiliza, por ejemplo, las aseguradoras utilizan para evaluar el nivel de riesgo, el perfil, digamos, de riesgo de un cliente en el ámbito financiero, todo eso utiliza una tabla de baremación. A veces se utiliza también la baremación como una tabla de expectativas. Por ejemplo, si yo voy a contratar un seguro, tengo X edad, tengo X condiciones de riesgo, etcétera, ahí entonces se establece, se fija cuál tendría que ser el valor mínimo que tuviera que pagar para que, bueno, la empresa que se va a encargar de ofrecer el servicio pueda cubrir y no vaya a perder conmigo por las condiciones en las que me encuentro, ¿verdad? Ese tipo de cosas están cubiertas por una tablita en donde hay números, como dijo Lourdes, ¿verdad? Esos números son el resultado de un proceso de elaboración, de estandarización, en donde se van generando números de referencia y estos números de referencia, cómo se construyen, es lo que vamos a ver hoy. Cómo construir una tabla de referencia para poder interpretar los resultados. Nosotros venimos aplicando instrumentos, por ejemplo, y una vez que se corrige un instrumento se obtiene un puntaje, pero para poder decir, para poder afirmar que ese resultado me está indicando que la persona está en una condición de riesgo, necesita atención, o que está en una condición X y que luego de un tratamiento o de una intervención esa persona mejoró o no, nosotros necesitamos algún criterio, o sea, algún valor de referencia para poder expedirnos, para poder hacer un informe, para poder concluir alguna cosa y también para tomar decisiones, ¿sí? Ustedes en la facultad, por ejemplo, una vez que rinden un examen, cada examen, es decir, cada asignatura, incluso para cada examen dentro de la misma asignatura, puede que la escala del puntaje, es decir, el puntaje total y todo eso, sea distinto cada vez, pero se convierte en una escala en donde se indica cuáles son los límites para la asignación de una nota. Eso, por ejemplo, es un baremo. Esa planillita en donde aparece la escala, eso también podría considerarse un baremo. Ahora, vamos a ver nosotros en psicometría cómo se construyen los baremos y vamos a centrarnos un poco en las definiciones. Se denomina baremación al proceso de construcción de tablas normativas. Las puntuaciones originales son transformadas a escalas que se adjuntan a las características de una muestra normativa, perdón, se ajustan a una muestra normativa, las que se constituyen en la norma del grupo meta. Bueno, dentro de un ratito voy a desarrollar cada uno de estos conceptos y vamos a ver qué es lo que es la muestra normativa, en qué sentido se ajusta y cuál es el grupo meta objetivo de la evaluación. Varios conceptos se encuentran estrechamente relacionados con el proceso de baremación, como por ejemplo estandarización, normalización, grupo normativo, tipificación, y esto se va a desarrollar a continuación, ¿verdad? Los test se caracterizan por su alto grado de estandarización. Eso, cuando ustedes lean cualquier libro de psicometría, van a empezar por la definición de test, que plantea que un test es un instrumento altamente estandarizado. Y esa estandarización implica la aplicación, la calificación, la corrección y la interpretación. Y el desarrollo de pruebas estandarizadas surge como una respuesta a la necesidad de realizar comparaciones. O sea, eso tiene que ver más bien con la historia del desarrollo de las pruebas, en donde en el inicio del auge de la psicología experimental, en los laboratorios de psicología se tomaban distintas medidas, pero el problema era cómo hacer comparable los resultados obtenidos en un laboratorio y en otro si no se tenía un parámetro con el cual comparar si es que los resultados eran equivalentes o no, porque dependiendo del ajuste que se hiciera a cada instrumento o al procedimiento aplicado, probablemente los valores serían diferentes. Entonces ahí aparece la idea de estandarizar los procedimientos y uno de esos procedimientos estandarizados tiene que ver con los instrumentos y la interpretación de los mismos, ¿sí? Las notas estandarizadas
notas estandarizadas, vamos a empezar por ahí. Lo que se utiliza como vehículo para la elaboración de un baremo es el transformar la nota directa a otra nota o calificación estándar que pueda interpretarse independientemente a la escala original. Entonces, si nosotros transformamos los puntajes a un sistema de percentiles, nosotros sabemos más o menos lo que significa si yo obtengo una calificación correspondiente al percentil 90 o al percentil 80 o al percentil 70. Significa que mi puntaje representa una posición tal en la cual por debajo de mi puntaje se encuentra el 70% del grupo normativo, o lo que se espera que más o menos el 70% de la población tenga un puntaje igual o inferior al mío. Eso significa eh, un valor de percentil, ¿sí? Lo mismo pasa con la nota Z, que tiene una medida de 0, una desviación estándar de 1. Lo mismo pasa con la nota T, etc. Entonces, el primer paso para la estandarización o para el desarrollo de un baremo es el de establecer un sistema de, o sea, una tipificación de notas. Entonces, las notas tipificadas, o se llaman también nota tipo, se trata de una transformación de las puntuaciones originales. Hay distintos procesos de transformación, transformaciones lineales, transformaciones no lineales, etcétera, que dan como resultado un puntaje que se corresponde con el original. No sé si ustedes se acuerdan, la primera unidad que habíamos visto sobre medición, uno de los desafíos de la medición es la unicidad, es decir, cuáles son las unidades de medida a las cuales pueden ser transformadas las mediciones realizadas y por lo tanto, bueno, y que esas transformaciones no modifiquen la distribución original de los puntajes y permita un intercambio, una comparación o una interpretación de las puntuaciones obtenidas en una evaluación, y a eso hace referencia la utilización de notas estandarizadas. Bien, después tenemos la primera nota estandarizada, la más famosa, la que se considera la nota estandarizada por excelencia. Espérenme un ratito, me molestan acá que está un poco... que lo toque. Está un poco desordenado y no se entiende bien. Esto vamos a mover un chiqui. Yo supongo que ustedes ya habrán realizado varios cálculos de nota Z y compañía. Vamos a ver si me deja cambiar acá. Espérenme aquí un ratito. Creo que me da rabia que tarda. Le doy clic y ya no reacciona. Bueno, vamos a cambiar el color. Vamos a poner un color clarito. Lo que pasa es que esta diapositiva originalmente tenía un fondo oscuro, entonces ahí está. Ahí tenemos la fórmula y esta es un texto. Vamos a poner en blanco, vamos a ver si responde. No. Vamos a ver. Bueno, no me importa, vamos a ponerle un recuadro, ¿vale? Porque esto no quiere hacerme caso. Ahí está. Dale, pues. Bueno, la nota estándar por excelencia, ustedes van a encontrar que no solamente en psicología, sino que también en otras áreas, en estadística, en matemática, en ingeniería, se utiliza la nota estándar, la nota Z, que quería poner esto en claro, más claro, porque aquí está la fórmula, vamos a ver cómo se obtiene. Y espérenme, no, ¿qué es lo que le pasa a esta cosa? Bueno, no importa, la cagué ahí, vamos a volver. Bueno,
La nota Z dice es una transformación lineal de las puntuaciones. Vamos a ver dentro de un ratito que incluso es una función que está incluida dentro de las fórmulas de Excel o de cualquier planilla electrónica y se basa en esta operación que está acá, que es la resta entre la puntuación directa o la puntuación observada menos, o sea, es la resta de la media en el grupo y dividido por la desviación estándar. Yo no sé si ustedes hicieron alguna vez este procedimiento, es un poco largo porque para obtener la desviación estándar tenemos que primero también restar cada puntaje de su media, elevar al cuadrado, sacar el promedio y sacar la raíz cuadrada. Y eso es lo que lleva muchos pasos. Y después de eso, cuando se tiene la desviación típica, que está en el denominador acá, se calcula x menos la media dividido la desviación estándar. Dice, es una transformación lineal, es la nota tipificada por excelencia, como les dije, y se interpreta de la siguiente manera. Un valor de 0 sería que x menos la media fuese 0, o sea que el valor de una persona coincide con el promedio. Entonces esa resta sería 0. Y dividido cualquier número seguiría dando 0, ¿verdad? Pero cuando la x es mayor al promedio, el resultado saldría positivo, y si el puntaje de una persona es menor al promedio de su grupo, sería un puntaje negativo. Bueno, y al realizar esta división se obtiene una nota estándar que da valores positivos y negativos, y donde el valor 1 significa una desviación estándar, porque fíjense que es la proporción de la desviación estándar. Si esta resta coincidiera con la desviación típica o la desviación estándar, un número dividido el mismo da 1. ¿Sí? Entonces, el valor de z representa la cantidad de desviaciones estándar. En realidad, ¿verdad? Su unidad de medida no tiene unidad de medida, carece de unidad de medida, pero se puede interpretar como el valor correspondiente a desviaciones típicas, ¿sí? Entonces, un valor positivo sería un valor que está por encima de la media y nos indicaría la magnitud, pero en grados de desviación típica, y un valor, ese es un valor positivo, y un valor negativo nos diría que el puntaje de esa persona está por debajo de la media, ¿sí? Bueno, seguimos. La nota T es una nota derivada. Acá tendría que corregir también, pero yo creo que ustedes van a ver acá. T es igual a Z. Se deriva de la Z. Entonces la Z se multiplica por 10 y se suma a 50. Ustedes van a ver que a lo mejor a veces hay otras formas de ordenar los datos, pero esta forma es la más eficiente, porque si fuese un valor negativo multiplicado por 10 va a seguir dando negativo, y negativo, un valor negativo con un valor positivo se restan. Entonces si fuese negativa esta multiplicación sería menor a 50. Si fuese 0, el valor t sería 50, o sea, para una nota z, 0, el valor t sería 50, y si fuese un valor positivo sería mayor a 50. Entonces, este número que es 10 le multiplica la z, porque la z es el número de desviaciones típicas. Entonces la nota z es una nota cuya media es 50 y cuya desviación típica es 10, ¿sí? Esta nota se desarrolló principalmente por la incomodidad o la molestia que causaba de repente que los números tuvieran valores positivos y negativos y valores decimales, que a veces complica un poco la interpretación. Entonces se desarrolló la nota Z. Ahora, esa misma fórmula se puede generar para desarrollar cualquier nota derivada, ¿sí? Esta fórmula está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese 50 no tiene que estar ahí. Bueno, una nota derivada sería cualquier nota
en donde nosotros le asignamos un valor de desviación típica arbitrario y le asignamos también un valor de media arbitrario. Entonces vamos a suponer que calculamos la z y decimos, yo quiero utilizar una puntuación derivada cuya media sea 20 y cuya desviación estándar sea 5. Entonces tendría que sencillamente sustituir acá donde dice desviación típica por el valor 5 y acá donde dice 50 tendría que colocar el valor o sea, la media que indicamos nosotros arbitrariamente como 20, por ejemplo. Entonces, la nota T, de hecho, es una nota tipificada que es arbitraria, se asignó una media de 50 y una desviación estándar de 10. Entonces sabemos que valores por debajo de 50 significa que están por debajo de la media, valores superiores a 50 decimos que son superiores a la media, y si llega a 60 decimos que tiene una desviación típica más. Por lo general se toma una o dos desviaciones típicas como punto de corte para establecer la zona de normalidad, y entonces ahí es mucho más fácil leer los resultados. Entonces cualquier resultado podría modificarse a cualquier tipo de nota derivada siempre y cuando se convierta primero al valor de z, ¿sí? Luego tenemos el percentil, que se basa en la transformación no lineal, puesto que sustituye la puntuación bruta por la posición relativa, es decir, no se aplica una fórmula de transformación lineal, sino que se ordenan los datos de mayor a menor o de menor a mayor y se le asigna y según la posición que ocupa, luego se relativiza en función al porcentaje que representa esa posición ocupada. Específicamente dice consiste en ordenar las puntuaciones obtenidas de mayor a menor, asociándose con la cantidad de sujetos que obtuvo cada puntaje sobre la distribución acumulada o frecuencia acumulada que se establece el porcentaje, que a partir de eso se establece el porcentaje, ¿sí? Es probablemente una de las puntuaciones más utilizadas por su sencillez e interpretación, pero tiene algunas deficiencias en cuanto a su calidad métrica, como es posicional y no implica necesariamente intensidad. Entonces el percentil es fácil de entender porque, como les dije hace rato, significa el porcentaje de personas que tiene igual puntaje o menos. Es decir, qué porcentaje de la población, ¿sí? ¿Qué porcentaje de la población estaría probablemente por debajo de ese puntaje? O hasta ahí, digamos. Vamos a ver después cómo se aplica. Esta es una fórmula que se aplica cuando los datos están agrupados en una tabla. Si nosotros, después de haber ordenado nuestros datos, generamos una tabla agrupada, se aplica esta fórmula. Si no están agrupados los datos, esta fórmula no se aplica y sencillamente se ordena del puntaje más alto al puntaje más bajo. Se divide por la cantidad de observaciones que vimos y se divide por 100. Y ya está. Les voy a mostrar enseguida cómo hacemos. Otro término que está relacionado con la estandarización es la normalización. Tenemos entonces las notas tipificadas y luego tenemos las notas normalizadas. La normalización se refiere a tiene que ver con dos conceptos. Puede hacer referencia a la generación de normas de interpretación de las puntuaciones, es decir, establecer una tabla. La baremación propiamente es una normalización en donde se indica cuál es la norma o el criterio con el cual vamos a tomar decisiones o con los cuales vamos a interpretar los resultados. A eso puede referirse la normalización. Pero la normalización también puede referirse a transformar las puntuaciones derivadas suponiendo una distribución normal. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que hay alguna variable que nosotros estamos evaluando, de la cual obtuvimos los puntajes, y sospechamos que a pesar de que en ese grupo particular la característica no se distribuye normalmente, pero que eso se debe más bien a un error de muestreo, entonces la normalización permite
modificar los puntajes para que siga el curso de una distribución normal. Bueno, y ese proceso se utiliza utilizando la nota Z normalizada. Es decir, acá dice, cuando se trata de esa acepción, el procedimiento consiste en transformar los valores brutos obtenidos en una muestra a sus respectivos valores percentiles. Es decir, cada puntaje se transforma a percentil y ese percentil se transforma al valor Z normalizado de la normal, digamos, de la curva normal. Y ustedes habrán hecho seguramente procedimientos como ese muchas veces. Primero se obtiene el percentil, luego se busca en una tabla y en esa tabla se pasa ese percentil o esa proporción a la nota Z que aparece en la tabla. Bueno, entonces tenemos tipificación, tenemos notas tipificadas. Como les dije hace rato, la nota Z es la nota típica por excelencia. Y después tenemos las derivadas de la nota Z, que puede ser estanina, nota T y cualquier otra derivación que se nos antoje. Por ejemplo, el CI normalizado que utiliza el test de Wechsler utiliza esa derivación que les dije. Se asume una media arbitraria que es 100, una desviación típica de 16, se multiplica el valor Z por 16 y se suma 100 y ahí se obtiene el valor de la nota, del CI estándar. El CI estándar es diferente al CI normal, coeficiente intelectual o cociente intelectual. Bueno, para poder hacer una tabla, yo les voy a mostrar que no es nada complicado, en general luego es bastante sencillo, pero el desafío, ¿por qué nosotros no hacemos baremos? ¿Por qué no se hacen tantos baremos periódicos? El desafío en realidad es poder primero crear un grupo normativo. O sea, crear un grupo normativo significa definir características poblacionales, un grupo meta, digamos, tomar una muestra que sea representativa y de esa muestra representativa, bueno, acá me dice que se quiere reiniciar mi máquina, que esperen. De esa muestra con esa muestra representativa se aplican los instrumentos y a partir de esos valores obtenidos en el grupo se elabora el baremo, o sea, las normas con las cuales se va a interpretar. Bueno, acá plantea que los grupos normativos los baremos tendrían que renovarse cada 5 años. También obtener un procedimiento de representatividad aleatoria es muy importante para poder hacer buenos baremos. Pero bueno, hay también baremos que se hacen, por decir así, como provisorios en una institución o en una práctica, se van acumulando datos y luego se decide elaborar un baremo, por lo menos de uso interno, que a pesar de sus defectos metodológicos, podríamos decir que son incluso más útiles que los baremos que trae el test, ya que esos valores que traen los test se refiere a las transformaciones realizadas a partir de la muestra de ese país o de ese momento y muchas veces puede que no tengan nada que ver con las características de la población a la cual nosotros queremos evaluar. Por eso es muy importante el aprender a elaborar baremos y a poder obtener baremos en las prácticas que hagamos para poder actualizar la interpretación de los resultados. Aquí tenemos los pasos básicos para, ¿qué era esto? Para un estudio de tipificación. En primer lugar, identificar la población objetivo de la prueba. Segundo, especificar los estadísticos que se deberán calcular, media, mediana, moda, desviación típica y qué más se necesite. Determinar la cantidad de error muestral total, el error muestral tolerable para los estadísticos que vamos a utilizar. Entonces, bueno, eso implica que antes de llevar adelante el estudio se tienen que hacer algunas determinaciones para poder también establecer el método de muestreo, el tamaño de la muestra sobre todo. Un diseño muestral que hay que seguir algunas técnicas de muestreo probabilístico, extraer la muestra, recoger los datos, calcular los valores, identificar los tipos de puntuaciones normativas, preparar la documentación escrita sobre el proceso de tipificación del test y la guía para la interpretación de las puntuaciones normativas.
Ahora, una cuestión muy importante. No tiene sentido llevar adelante el proceso de baremación sobre un instrumento del cual todavía no se obtuvo evidencia de su confiabilidad y de su validez. Entonces, un paso previo a la tipificación es realizar estudios psicométricos que me digan que una prueba presenta evidencia suficiente de confiabilidad y que varias evidencias de la validez son satisfactorias, o sea, de la validez del uso de los resultados, ¿verdad? Y bueno, voy a saltear algunas cosas, pero me gustaría centrarme en lo que significa una muestra representativa. Una muestra representativa, miren, por ejemplo, estos dibujos que están acá, que son características personales, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuáles serían las características más resaltantes de este grupo de personas que está acá? Sebastián Gaspar Centrón. Vamos a ver si estás mirando la pantalla o qué es lo que estás haciendo. Sí, profe, o sea, ¿qué características serían notables para esta población? Para este grupo de personas que está ahí, sí. Ahí dice, Y supongamos que las este grupo de diferentes personas, posturas. sí, pero ahí dice, supongamos que este grupo de personas constituye una muestra. ¿Cuáles serían las características? Y podría ser las diferentes posturas que hay. También el color, supongo. El sexo, el género de los sujetos. ¿Qué más? A ver, María del Mar López. Profe, ¿te puedo interpretar esa así como yo creo? ¿Sí? Que una determinada característica X, ¿verdad? Porque no se está diciendo, está más acentuada en un grupo de 6 personas. En el grupo mayor, esa misma característica, o sea, hay un grupo mayor de gente que comparte una determinada X, una determinada característica, está bien acentuada en un grupo menor y se expresa de una manera intermedia, por decir así, en 2 personas. En 2 personas. Me parece excelente. ¿Qué más? A ver, ahí Sonia, Ileana, Ceci. Que ¿Y qué esta más? característica que está en la mayor parte de las personas es predominante en los varones, porque solo tenemos 3 mujeres, 4 en ese grupo En ese grande, el grupo que resto está. son varones. No, en el grupo grande. En el grupo de los amarillitos tenés 1, 2, 3, 4 1, mujeres. 2, 3, 4, sí, exacto. O sea, esta característica se manifiesta mayormente en varones que en mujeres. Exacto. Ese es el ejercicio un poco. Fíjate que en general luego tenemos más varones que mujeres. Profe, ¿Qué más? Te escucho y no se va. no, me equivoqué, no. Y profe, ¿cómo dijiste? ¿A quién profe lo que le estaba hablando? No, o sea, pensé en una característica, pero después me di cuenta que no. Y de Hereatuna, ¿qué es lo que ves, por ejemplo? No, y iba a decir algo de que, o sea, Fátima mencionaba que la mayoría son hombres, Hombres, ¿verdad? sí. Y que, ya no sé ni lo que iba a decir, profe. Seba, ponerle un poco a ese. Vamos a tomar la esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos la esquizofrenia en esta población, vemos de que hay mayor cantidad de varones esquizofrénicos o no, bueno, ¿verdad? Vamos a decir que sí, con respecto a las mujeres. Suponiendo, yo quiero complementar nomás, Fátima, no te quiero interrumpir, quiero para los demás nomás. Lo que está planteando Fátima es que el color está representando un atributo y como es del mismo tono, podemos asumir que ese color amarillito es en menor intensidad, ese color marroncito es en mayor intensidad y ese naranja es, digamos, una intensidad media. Eso es lo que ella está interpretando, ¿sí?
Mm. Está Y bien. si algo pues tiene que decir la Sí, 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 graduación de sí. los colores. Es que estoy de acuerdo contigo, pero hay algo que, por ejemplo, nadie mencionó. La silueta nos está indicando algo sobre nivel socioeconómico, estado físico y edad, por ejemplo. ¿Ustedes ven algún anciano acá? No, son todas personas jóvenes, los varones Adultos parecen jóvenes, ser exacto, atléticos. exacto, exacto. Fíjate que, por ejemplo, no son tampoco así adolescentes, parece entre 20 y 30 más o menos parece, ¿verdad? O no sé qué dicen ustedes. Lo que sí hay diferencia en lo que respecta a hacia dónde están, hay algunos que tienen los brazos cruzados, otros tienen los brazos a los costados, otros Exacto. están con los brazos a los costados pero no pegados al cuerpo, y hacia dónde se están poniendo en pose. Exactamente. O Fíjense que sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Edad, condición física, eso que vos estás diciendo podríamos llamar actitud, ¿verdad? Y podríamos estar hablando de otro tributo que está representando el color. Bueno, muy bien. Esta es una muestra. Nosotros tenemos solamente los datos de la muestra. ¿Qué pasa si esta muestra fue escogida de esta población? Espérenme un ratito. Ustedes pueden decir que esa muestra era representativa de la población o no. A ver qué me dicen. y una muestra en teoría, profe, es una pequeña porción de la población completa, pero que reúna todas las características de esa población. Ya sé, pero viste que vos Eh, tomás una muestra con la esperanza de que sea representativa. Pero lo con que la estoy esperanza. claro, lo que estoy planteando es que si esta es nuestra muestra y Ujú. luego nos damos cuenta que esta era nuestra población, ¿esa muestra era representativa o no era representativa de la población? Yo creo que no, porque veo que la población tiene más variantes. Si nos vamos al menos por los colores. La cantidad de Creo que las siluetas siguen mujeres, siendo iguales, al la, menos. la cantidad de mujeres, también parece que hay más mujeres en la población, pero hay muchos de esos colorcitos que vimos hace rato. Ven que hay como una diferencia importante entre la muestra y la población, salvo, por ejemplo, la edad, la postura y todo eso es bastante representativo. Pero otro atributo como el color, no. Ese es el riesgo que hay cuando se toma una muestra que no es aleatoria. Puede que las características que obtengamos estén sesgadas, como en este caso. Acá, por ejemplo, no hay ninguno que tengan esos colores más intensos, ¿sí? Bueno, eso más quería mostrarles para pensar un poco en el tema de la representatividad, ¿sí? Pero quiero seguir rápido porque les quiero mostrar rápidamente. El concepto de representatividad dice la representatividad es una condición ideal. Se espera, digamos, que una muestra sea representativa, en la que una muestra de elementos que exhiba internamente el mismo grado de diversidad que la población. Eso es lo que esperamos. No existe una definición formal que permita establecer si una muestra concreta es o no es representativa. Ni siquiera se puede estimar el grado de representatividad, o sea que es más bien una noción intuitiva. Eso quería mostrarles aquí justamente, que no hay una fórmula para asegurar la representación, la representatividad y todo eso, sino que tiene que ver con esa idea de hasta qué punto este conjunto de personas me está representando las características que a mí me interesa investigar, ¿verdad? Bueno, un plan de muestreo implica varios pasos: el tipo de muestreo, el marco de la muestra, el tamaño de la muestra, el parámetro que se va a estimar. El parámetro se refiere a qué estadístico voy a utilizar para intentar conocer el valor de la población, etcétera, ¿verdad? Y ahí hay que establecer el modelo del error muestral, el plan de estimación. O sea, no es nomás meter una formulita y sacar. Eso no es un plan de muestreo. Y acá tenemos una lista de tipos de muestreo. El muestreo puede ser aleatorio simple, aleatorio sistemático, como
forma específica del muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, por conglomerado una sola etapa, dos etapas o más, el muestreo por conglomerados con probabilidades iguales y desiguales, también es otra forma de agrupar. Otros muestreos probabilísticos, el muestreo por pesca y repesca, el muestreo por muestras elusivas o de difícil acceso, donde se aplica muestreo por bola de nieve, muestreo dirigido por el encuestado, muestreo de tiempo de localización, por ejemplo, son otros tipos de muestreo probabilísticos. Después tenemos el muestreo no probabilístico, que se hace la realización sin método alguno, el muestreo semiprobabilístico por cuotas o según criterio de autoridad. Bueno, yo me voy a saltear esta parte solamente para mostrarles, ahí ven, lo que nosotros esperamos que de una población se haga una selección en donde la muestra nos permita conocer promedios, porcentajes, dispersión o índices que nos permitan inferir cuáles son las características de la población. Entonces, de una población obtenemos una muestra, o sea, seleccionamos una muestra, hacemos ciertos cálculos sobre esa muestra y luego esperamos que esos valores de la muestra nos permita inferir cuáles son las características de la población. Para eso se toma una muestra, para eso se hace un muestreo, no para otra cosa. Y si no está cumpliendo esa función, en realidad no estamos haciendo bien el trabajo el trabajo de estimar valores, ¿sí? Bueno, voy a solo colocar aquí, ¿verdad? Que hay tres factores que intervienen en el tamaño de la muestra, que es un factor que es directamente proporcional, que es el nivel de confianza, ¿sí? Cuanto mayor confianza, mayor el tamaño de la muestra. Y son inversamente proporcional el error estimado, a mayor error, menor tamaño muestral, y también es directamente proporcional la variabilidad del fenómeno. Cuanto más variable, es decir, cuanto más diversas sean las características que estamos estudiando, mayor tiene que ser el tamaño de la muestra. Una cuestión obvia, si nosotros tuviéramos un grupo de personas que son exactamente iguales en la mayoría de las características que nosotros queremos investigar, con 2 o 3 ya tendríamos suficiente. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la edad promedio de un niño de quinto grado, nosotros vamos a tener una variación de apenas 1 o 2 años nomás. No es que vamos a encontrar así una variación grande, o sea, la edad escolar está bastante bien controlada. En términos generales, claro, hay lugares en donde hay sobreedad, principalmente personas que se fueron atrasando y que vuelven a reintegrarse en el sistema educativo o que se integraron al sistema educativo tardíamente, pero en general en un grupo áulico conviven habitualmente niños y niñas de más o menos la misma edad. Entonces no hace falta tomar una muestra muy grande porque con 5 o 10 chicos ya vamos a saber más o menos cuál es la edad promedio si desconociéramos, ¿verdad? No hace falta tomar todo el grado, todo el curso, porque esa característica no varía demasiado. Ahora, si nosotros queremos ver las horas de sueño, el nivel de estrés o alguna otra característica, probablemente necesitaríamos un tamaño más grande porque la variación sería mayor probablemente, ¿sí? Entonces, la varianza del fenómeno y el nivel de confianza, cuanto mayor, es mayor el tamaño de la muestra. Pero si estamos dispuestos a admitir un error grande, entonces no necesitamos una muestra tampoco tan grande. Bueno. Les voy a mostrar cómo proceder. Hay varias formas. A ver, estoy abriendo acá una planilla. Vamos a ver alguna base de datos que ya tenga calculada, procesada. Y les voy a mostrar cómo. Espérenme un ratito porque acá necesito. Bueno, vamos a ver, este dice taller de análisis. Vamos a ver si acá cuántos casos hay. Vamos a ver cuántos casos hay.
No me responde, pero espérenme un ratito. Esta es una base de datos para una clase sobre análisis de datos. A ver cuántos tiene. Tiene 426 casos. ¿Sí? 427 dice acá, pero en la primera fila está el nombre de las variables, entonces son 426 casos. Fíjense que acá tenemos el promedio de optimismo y acá tengo el índice de adherencia. El índice de adherencia, ustedes ya saben que es una nota también tipificada que va de 0 a 100 y que generalmente no utiliza el criterio normativo, es decir, no le hace caso al grupo de sujetos que están dentro del grupo, o sea, al grupo de sujetos de donde fue, al cual pertenece, digamos, la muestra que estamos analizando o el caso que estamos analizando. A ver, espérenme un ratito. Entonces, aquí tenemos el promedio. Yo en vez de trabajar con el promedio, voy a trabajar con la suma. A ver, lo que puedo hacer es copiar esto que está acá. Vamos a ver. Y voy a sacar la palabra promedio. Ustedes seguramente que ven chiquitito, prácticamente no ven nada, pero necesito que esté así un ratito nomás. Enseguida ya les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Ustedes conocen la escala de optimismo, que ya utilizamos en clases, son 3 ítems nomás los que componen optimismo, entonces estoy sumando los 3 ítems correspondientes a optimismo, que es este. En tiempo de incertidumbre, espero lo mejor, siempre no sé qué cosa, y en general espero siempre lo mejor. Bueno, esta es la suma. Porque pico siempre me pasa lo mismo, porque ahí es R2. No quiero el coeficiente R2, quiero la suma nomás, ahí está. Bueno, entonces fíjense, tengo acá los totales. Lo que vamos a hacer ahora es intentar obtener la nota tipificada de ese optimismo. Esas son las sumas. Voy a insertar acá otra columna. Este es el suma top. Me tengo que desconectar ya enseguida. Saque, vamos a ver. Ay, me está jodiendo esta computadora. Vamos a ver. Bueno. Yo les dije que la nota Z es la nota estándar por excelencia. Y resulta que acá, dentro de la planilla, hay una función. Vamos a ver, nunca me acuerdo cómo se llama. Creo que era NOR. No es NOR. Vamos a ver, estándar. No, ¿cómo se llama? Tip. A ver, nota Z, ¿cómo era? Nota Z hace poco, justo. Bueno, no importa, vamos a buscar acá. En las funciones, vamos a ver acá que dice estadísticas. Y la función se llama estadística. Les voy a decir enseguida cómo se llama.
Claro que en Amoy, por ejemplo, eso es mucho más fácil, pero vamos a ver acá. Jerarquía es la que se utiliza para obtener el percentil. La jerarquía clasifica un valor determinado dentro de un conjunto, evalúa la posición que ocupa y esa posición dividimos por el número de sujetos y luego multiplicamos por 100 y ya tenemos su percentil. Y vamos a ver acá cómo se llamaba esa nota tipificada, les voy a decir enseguida. Normalización, acá está. Yo le puse hace rato normalización. Valor equivalente normalizado de una variable. Y la normalización, fíjense, ¿qué necesita para poder calcularse? Necesita el valor, que sería el que está al lado, que es U2, punto y coma, que necesita además de eso, necesita la media del grupo y la desviación típica. ¿Se acuerdan que cuando les mostré la fórmula era el puntaje menos la media dividido la desviación típica? Si nosotros le colocamos acá la media, entonces pongo la fórmula promedio y selecciono todo el grupo completo. Le pido que me calcule el promedio de todo ese grupo, esa va a ser la media. Luego, para la desviación estándar, pongo la función desbest, la desviación estándar, y tomamos la desviación estándar de todo el grupo, que vamos desde U2 hasta U427. Ahí dice U3, pero vamos a corregir una vez. Está bien, U3 está bien. Bueno, listo. Voy a cerrar acá y esto es U2, U2, U2. No me responde bien. Y acá le voy a poner un cosito para que esto no se mueva. Un símbolo de peso para que no se mueva. Y ahí al darle enter, lo que va a hacer es calcularme el valor Z. Fíjense, este es el valor Z para este número que está acá. Eso es normalización. Les voy a mostrar que el valor Z me da valores positivos y negativos y decimales. Entonces, este es el valor Z para optimismo. Y luego, al lado, podemos introducir otra columna para obtener acá el valor. Vamos a insertar. Vamos a obtener el valor T, la nota T de optimismo, que yo les dije es igual al valor Z por 10 más 50. Bueno, en este caso, como este número es positivo, no sé si ustedes me están siguiendo, porque sé que está chiquitito, pero voy a agrandar un poquitito más para ver que se vea mejor. Calculé la Z mediante la fórmula normalización y ahora la T es este número por 10 más 50. Ven que como es positivo, es mayor a 50. Voy a darle doble clic acá para que me calcule el de todos ya de una vez. Y acá, como es negativo este valor, el valor de T está por debajo de 50. Y así se va distribuyendo, ¿ven? Bueno, ahora puedo agregar otro más, que sería el percentil.
Y el percentil, ya les dije que se calcula mediante la función de jerarquía. Jerarquía, voy a poner jerarquía nomás, no equivalente. Jerarquía, entonces, ¿de qué? Jerarquía necesito el valor, que es este valor, ¿sí? El valor acá. Y luego necesito indicarles cuáles son los datos. Todos estos datos que están acá. Bueno, hicimos ya de U2 hasta U427. Así que ya sabemos que eso es. Cerramos y nos da cuál es la posición que ocupa. Pero yo quiero que sea, a ver, ascendente. Es decir, del menor al mayor. Es ascendente. Sí, señor. Bueno, creo que este va igual nomás. Sin indicarle eso puede automáticamente calcular de forma ascendente. O sea que el valor más pequeño va a ocupar el primer lugar. El valor más pequeño va a ocupar el último lugar y el valor más alto va a ocupar el primer lugar. Bueno, entonces o sea que ahí se me ha ganado. Espérenme un ratito. Sí, acá tengo que poner el peso, acá también. Y ahí me recomendaba lo hacer esa corrección. Ahí está. Ahora, para poder tener en percentil, ¿se acuerdan ustedes que percentil va de 1 a 100? Tengo que dividir por el número de sujetos, que es 426, y luego multiplicar por 100. Y ese es el valor percentil, ¿sí? Ese. Generalmente los percentiles no se expresan en comas, entonces voy a poner acá truncar. Tenemos todo esto entre paréntesis, cerramos el paréntesis y pongo en 0 decimales y ahí ya me van a salir todos los valores enteros. Vamos a borrar todo esto para que no me cree problema. Y ahí, fíjense que acá acabamos de obtener este es el valor mínimo. A ver qué yo estoy tomando. Acá está total. Este es 15. ¿Y por qué si este es 12 es mayor? Este me está haciendo al revés. Este me está haciendo descendente. Entonces tengo que poner acá que quiero poner que es ascendente. Tengo que poner acá. Esto es... ¿Y cómo pongo que es ascendente? Explícame un poco. Usar la tecla, dice. Vamos a poner acá otra vez. Entonces, vamos a poner minúscula. Es guión bajo ascendente. A ver si funciona. No. Qué porquería este. Bueno, no sé cómo
indicarle que es ascendente. Yo quiero que sea ascendente, amigo. Y si le pongo es ascendente, ¿sí? Bueno, vamos a dejar nomás ahí un ratito. Tengo que corregir eso. Les voy a resolver eso cómo poner, pero bueno, no importa. Acá la cuestión es que, fíjense que acá ya tengo los valores tipificados, Z, T y percentil. ¿Cómo hacemos ahora para que se vea como un baremo? Entonces voy a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja y aquí lo que sucede es la magia, ¿sí? Yo voy a poner como filas, o sea que se me movió acá. Como fila voy a poner el total, o sea que ya imaginar porque no estoy. El total de optimismo, ¿sí? Y como valores voy a poner, por ejemplo, la nota Z. Pero voy a poner como promedio. ¿Qué me dice esto? Que para una puntuación directa de optimismo, la nota Z, perdón, para un total de optimismo, la nota Z es 23. 23,61. ¿Sí? Esta es la nota Z que le corresponde. ¿Ven? Entonces acá tengo el rango de valores del menor al mayor. Le podemos añadir otro valor que sería la nota Z de optimismo. Tomamos la media. Y ahí que vamos a tener el valor de la Z. Perdón, este era Z. Y este otro que era. Ok. Acá tenemos los valores. Acá si saco ¿qué va a pasar? Sí. Este es el total de optimismo. Y acá tenemos la media de ¿cuál? Voy a quitarnos este. Ahí estaba bien. Vamos a añadir no la Z, sino la T. Vamos a poner acá la media. ¿Ven? Voy a quitar que estaba acá. Esta Z que es la suma. Y fíjense que acá tenemos ya una tabla como suele aparecer en los baremos, en los manuales. Aparece el puntaje directo, aparece la Z, aparece la T. Nuestro percentil está al revés, pero igual voy a añadir nomás acá y con eso ya tenemos hecho nuestro baremo. O sea, en términos del tiempo que lleva a hacer el baremo, ven que yo acá, en estos últimos minutos de clase, conseguí, ven que aquí aparece 98, 96, 94, solo que está al revés. Tengo que corregir nomás esa fórmula. Aparece de 0 a 99. Después se le hacen algunas correcciones manuales para que el valor máximo sea 99 y el valor mínimo sea 1, pero después todo el resto está bien.
Entonces, fíjense que esta es la tablita que aparece al final cuando ustedes tienen todos los datos y los datos fueron normativos. Se aplica la fórmula de Z, la fórmula de T y la fórmula de percentil y se obtiene esta tablita que está acá. Entonces, aplicamos el test, a Sebastián le salió 8, entonces ya sé que su Z es 0,95, su T es 40 y su percentil corresponde a 78. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma completa de elaborar el baremo con una planillita electrónica. Se puede hacer con muchísima facilidad, ¿sí?